Buenas tardes, soy Luis Carlos Arreira Suárez de la ciudad de Bogotá. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Administración Pública. En este momento me encuentro realizando el módulo de macroeconomía y a continuación realizaré y expondré el trabajo correspondiente al foro de la quinta semana. Básicamente lo que se nos propone hacer durante este foro es el análisis de 5 preguntas, las cuales vamos a desarrollar alrededor de este video. Cabe aclarar, como lo indicaba dentro de las indicaciones, anotar que soy de la ciudad de Bogotá y pues este análisis se ha hecho no solamente con mi ciudad, sino con las demás ciudades del país. La primera pregunta corresponde al análisis de inflación y desempleo en Colombia durante los últimos 5 años. La segunda pregunta es el análisis comparativo del desempleo por regiones en Colombia y cuáles son las principales actividades y sectores económicos que más desempleo muestran y por qué. La tercera pregunta es el análisis comparativo de la inflación por regiones en Colombia. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar estas 3 preguntas y vamos a hacer como un compendio de esta información. Durante el periodo 2014-2018 se ha visto reflejado en Colombia las siguientes tendencias: deterioros del mercado laboral en Colombia, donde la tasa de desempleo ha venido incrementándose de sus valores mínimos del 8.9% promedio anual en 2015 hacia el 9.7% en 2018. La convergencia inflacionaria hacia valores del 3.2% al cierre de 2018, regresando al rango meta de largo plazo del Banco de la República, que oscila entre el 2 al 4%, después de 3 años de incumplimientos. Como ha sido usual, las ciudades del norte del país continúan registrando los niveles más bajos de desempleo, significativamente inferiores al promedio nacional. En efecto, Barranquilla presentaba en el 2018 el 8.5%, mientras que en el 2017 presentó el 8.2%, y Bucaramanga el 8.8% en el 2018 frente a un 8.5% en 2017. Estas ciudades registran el mejor desempeño en el mercado laboral pese al deterioro coyuntural, siendo ello inferior a la lectura del 10.8% de desempleo nacional urbano. En general, el buen desempeño de estas regiones obedeció a una buena dinámica en los servicios sociales y actividades empresariales durante 2018. Aunque persisten elevados niveles de inconformidad laboral del orden del 55%, a pesar de estas favorables cifras de desempleo, el caso de Bucaramanga es particularmente especial y complejo, ya que dicha región ha debido enfrentar desafíos duales durante el último quinquenio, dada su mayor afectación relativa en lo referente al fin del superciclo de commodities, la tensión migratoria a población venezolana, que ha sido algo que ha afectado en una buena parte y muy significativamente a esta región. Por el contrario, Cúcuta y las ciudades del centro-sur del país mantuvieron los niveles de desempleo más elevados, evidenciando la persistencia de grandes disparidades regionales. Durante el 2018, Cúcuta obtuvo un 16% versus un 15.9% en el año atrás. Esta ciudad registró la tasa de desempleo más elevada del país, siendo evidente la tensión laboral social que implica ser la puerta de entrada a la crisis migratoria venezolana, viéndose desbordada su capacidad de absorción frente al incremento masivo en la participación laboral. Posterior a esta ciudad le siguieron Medellín con el 11.7% en 2018 contra un 10.8% en el 2017, Cali un 11.5% en el 2018 frente a un 11.9% en el 2017 y Manizales un 11.2% inalterando frente a un año atrás, todas superando un promedio de las 13 principales áreas urbanas equivalente al 10.8%. Vale la pena destacar el caso de Cali, siendo una de las pocas ciudades con descensos en su tasa de desempleo durante 2018, aunque haya jugado más efecto
más el efecto de trabajadores desalentados que un verdadero dinamismo en la creación del empleo. Finalmente, continúa sorprendiendo el caso de Pereira, que nos registra un 9% en el 2018 contra un 9.1% en 2017, dado que suele ser de las ciudades más golpeadas por el desempleo. Allí parecerían estar jugando efectos compuestos provenientes de la mayor demanda de la mano de obra por cuenta de la concentración regional de obras de concesiones 4G, algo de menor oferta laboral por el potencial efecto disuasivo del repunte en las remesas del exterior, habiendo llegado a máximos de 6.300 millones de dólares en 2018, que equivalen al 1.9% del Producto Interno Bruto. En lo referente a la inflación, el panorama regional general es consistente con la mencionada convergencia inflacionaria de la lectura agregada nacional. Entre las grandes ciudades, solo Barranquilla nos registra una inflación del 3.7% en 2018 contra un 3.2% en el 2017 y Medellín un 3.7% en el 2018 contra un 4.1% en el 2017. Estas ciudades registraron un incremento de precios superiores al promedio nacional, lo cual se traduce en que el promedio nacional estuvo en 3.2% contra un 4.1%. Por el contrario, se registraron lecturas inferiores al promedio en Cali, en 3.1% contra un 2.3%, en Bogotá un 3.1% inalterado frente a un año atrás, Cúcuta un 2.9% inalterado frente a un año atrás y Bucaramanga un 2.8% frente a un 3.8% en el año anterior. Todo lo anterior implica que en el frente regional también se dio un renacer de la relación inversa entre el desempleo y la inflación. En el año 2018, contrastando ello con los resultados de 2017, cuando dicha relación parecía haberse diluido temporalmente, esta relación es particularmente evidente en los casos de Barranquilla y Pereira, donde se tienen relativamente elevados niveles de inflación y bajas lecturas de desempleo, y Cali y Cúcuta, donde se tuvieron bajas lecturas de inflación, pero elevados registros de desempleo. En este último caso se tienen ruidos estadísticos tanto en la oferta laboral, incrementando el desempleo por cuenta de la migración venezolana, como en el elemento de precios, donde la posibilidad de arbitraje de bienes baratos de contrabando pone presión bajista sobre los precios. Esto es menos claro en Bogotá y Bucaramanga, donde se tuvieron valores relativamente bajos tanto en inflación como en desempleo, y Medellín, donde ocurrió lo contrario. Todo lo anterior evidencia las marcadas disparidades regionales que siguen presentándose en Colombia, no solo en cuanto a la inflación y el desempleo, sino también con relación a la actividad económica. En estos frentes, la administración Duque deberá ahondar en estrategias transversales regionales, donde la actual discusión del Plan Nacional de Desarrollo es una buena oportunidad para cimentar el rol del Departamento Nacional de Planeación como el gestor de la descentralización fiscal en Colombia. Allí será clave el uso eficiente de los recursos de regalías en la provisión de infraestructura con criterios de conectividad regional, evitando la elevada burocracia y atomización que han implicado los llamados OCAT. Pasamos a nuestro siguiente punto de análisis, que es cómo ha sido la inflación y el desempleo en mi región o en mi ciudad y cuáles han sido las causas y las consecuencias. Según los datos reportados por el DANE, para el primer trimestre del 2019, la tasa de desempleo para Bogotá se ubicó en un 13.4%, superando por 1.8% porcentuales a la cifra registrada para el mismo periodo del 2018, es decir, un 11.7%. La base de personas que están buscando empleo ha aumentado. Esto se debe a tres aspectos. El primero, la cantidad de personas inactivas que ahora están buscando alternativas laborales en Bogotá. El segundo, a los flujos migratorios que vive la ciudad. Y el tercero, al número de desocupados, que también ha crecido el 1.2% entre el primer trimestre de 2018 comparado con el mismo trimestre de 2019. En cuanto a la inflación en la ciudad de Bogotá, entre enero y septiembre de 2019, medida por el índice de precio del consumidor IPC, fue de 3.26%,
es decir, un 0.63 puntos porcentuales más que la registrada en el mismo periodo del 2018, cuando fue del 2.63%. Este comportamiento se explica principalmente por el aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la educación y el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, detalló en un comunicado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Como quinta pregunta, vamos a desarrollar las sugerencias desde mi punto de vista personal que hago para disminuir el desempleo en Colombia. Yo le daría una recomendación con base en toda la información que vimos anteriormente, la cual nos detalla fácilmente un panorama que no ha sido fácil en el 2019 en las cifras económicas y macroeconómicas. Yo quisiera, como estudiante, recomendarle a la administración actual una política de promoción de inversión que siga atrayendo inversionistas. Como segunda medida, una estrategia es para desincentivar la migración. Para ello se debe enfocar en proyectos de desarrollo productivo en los distintos departamentos y así evitar la llegada de tantos desplazados a las ciudades. Tercero, trabajar en un programa de responsabilidad social empresarial bajo el modelo de negocios inclusivos que determine la creación de unidades productivas. Cuarto, fortalecer el sistema educativo. De esta manera habrá personas capacitadas para ocupar distintos cargos empresariales. Con todo lo visto durante el módulo de macroeconomía hasta el momento, ha sido muy interesante el análisis de esta información. Primero porque son datos que nos hemos enseñado o hemos aprendido a conocerlos y a interpretarlos, ya que sin el conocimiento que traíamos, no podíamos interpretarlos antes. Ha sido de vital importancia analizar el caso Bogotá, analizar el caso de las ciudades que más crecen, de las que representan unas mayores y unas menores tasas de desempleo, así como unas mayores y menores tasas de inflación. Es un ejercicio supremamente práctico y es un ejercicio que nos sirve para aprender a leer las cifras de lo que se nos presenta en la cotidianidad. Agradezco mucho la atención y auguro muchos éxitos a todos en este módulo. Gracias.